Entonces vamos a hablar sobre ANOVA el día de hoy. ANOVA está en inglés, quiere decir análisis de varianza. En español sería ANDEVA, es la forma correcta en que nosotros deberíamos decirlo, pero pues en todos lados le dicen ANOVA, así que pues ya le diremos ANOVA. Es una técnica que pues nos va a permitir comparar dos muestras en el sentido en que una muestra recibe un tratamiento o tiene algún factor que cambiamos y otra no. Entonces, nosotros esperamos que con el tratamiento la muestra presente diferencias de la otra muestra. Ese es básicamente el objetivo que queremos probar, ¿no? La hipótesis. Por tratamiento me refiero a una variable independiente, una variable aleatoria que nosotros, bueno, no es aleatoria, es una variable que nosotros controlamos y que se la aplicamos a nuestro conjunto de datos muestra 1. En este sentido, podemos tener, por ejemplo, el crecimiento de, ¿qué les gusta? Una planta X, y a un conjunto de plantas le ponemos una cantidad de horas de luz y a otra le ponemos otra cantidad de horas de luz, ¿no? O las dejamos en total oscuridad. Y vemos cuál va a crecer más, ¿no? Entonces, aquí nuestro factor o vía o variable de investigación va a ser la luz, y nuestro variable dependiente, la que se ve afectada, va a ser pues la talla de la planta, ¿no? El crecimiento que tiene esta planta. Entonces, para eso, pues tenemos que plantear una estrategia una estrategia matemática para nosotros poder argumentar que hay una diferencia entre las dos muestras. Como una muestra, ya saben, si es normal, tiene una distribución de datos normal, pues va a tener una varianza pues homogénea. Y con este argumento nosotros podríamos compararla con nuestra otra población, que también tendría que ser normal y también debería de tener una distribución de varianza homogénea. Pues ya con eso nos acercamos a poder aplicar pues, el teorema del límite central, lo que ya aprendimos de prueba de hipótesis. Entonces, con esas premisas podremos nosotros plantear esta estrategia matemática, ¿no? Entonces, pues les comentaba, el ANDEVA o ANOVA es una prueba estadística que permite comprobar si un tratamiento, es decir, un factor o una variable que se le aplica a una muestra con la intención de percibir una diferencia al comparar con otra muestra o grupo de control. A este factor que nosotros controlamos se le conoce como vía. Es decir, podemos tener una ANDEVA de una vía o un factor y una ANDEVA de dos vías o de dos factores y una ANDEVA de muchas vías y múltiples factores, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar con un solo factor y pues vamos a ver lo siguiente. Digamos que tienen, déjenme dibujar aquí, digamos que tienen ustedes su muestra, ¿no? Y la vamos a graficar de la siguiente forma. ¿Sí se ve el tablero? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta ahora ya entendieron lo que es el factor. En parte sí, un poco. Ok, pensemos, ustedes quieren hacer un experimento, ¿no? Tienen un nuevo diseño de panel solar, ¿no?
y quieren saber si su nuevo diseño es mejor que los diseños actuales. ¿Cómo lo probarían? Con un ANDEVA. Tendrían que primero ver cuál sería su factor. En este caso, ¿cuál sería el factor? La potencia de los paneles. Por factor, acuérdense que es la variable independiente, la variable que ustedes controlan. En este caso, la variable que ustedes controlan sería el diseño nuevo. Eso es lo nuevo, lo que ustedes controlaron. ¿Cuál sería la variable dependiente? En este caso, sí sería la potencia del panel, ¿no? Entonces, el grupo de control, ¿cuál tendría que ser un grupo de control? Tendría que ser, pues, entonces, unos paneles de diseños o de dimensiones similares, ¿no? Está un poco forzado porque puede ser como que... Sí, está un poquito forzado el ejemplo. Podríamos hablar sobre los paneles, decir, tienen un panel ya diseñado, estándar, y ustedes tienen la hipótesis de que si agrego cierto elemento o cierto recubrimiento al panel, lo vuelven mejor, ¿no? Le aumentan su potencia. Ahí queda como que más precisa el ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en esta muestra, una muestra X puede ser, la podemos graficar, déjenme cambiar el color, la podemos graficar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano, donde en este caso, el eje X va a ser el número de muestra, ¿no? N, la primera muestra, X, la segunda, el tercer elemento de la muestra, el cuarto elemento, el quinto elemento, el sexto, así, ¿no? Hasta el tamaño de muestra que tenga. Y en el eje Y tendrían el valor de esta variable, de la muestra, ¿no? Le vamos a poner de nombre aquí, le voy a poner Y nada más. Entonces, si nosotros realizamos esta gráfica, podemos tener que X1, pues va a valer esto. X2 puede valer esto. X3, aquí, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, así hasta N, ¿no? XN. Si se fijan, si yo grafico aquí lo que es la media, tiro una línea que me ponga la media, pues tendría que ser una línea que cruce más o menos, que esté a la mitad de todos, ¿no? Digamos que acá. Le voy a cambiar el color. A ver. ¿Se ve bien ese rojo? ¿Lo ven bien? Digamos que Sí. esa línea roja, que supuestamente debería estar derechita, es la media, ¿no? Esa es la media. Y de la media que calculamos como la sumatoria de n igual a 1, bueno, de i igual a 1, i igual a 1 hasta n de x y sobre el tamaño de muestra, ¿no? Esa es nuestra media.
Es decir, sumamos cada uno de los valores y lo dividimos entre todos, ¿no? Eso es todo. Entonces, si nosotros ahora queremos calcular la varianza de esto, la varianza que existe en estos datos, la varianza la vamos a sacar respecto a la media, ¿no? Por lo tanto, la varianza la podemos observar en esta gráfica de la siguiente forma. Sería la distancia que hay entre el dato y la media. Entonces la podrían ver de esta forma. Cada dato va a tener su distancia. Ese es qué tanto varía ese dato de la media, de lo normal. Y eso, esa distancia, no es más que una diferencia. Es decir, que la varianza de cada dato sería nuestra media menos nuestro dato. Y ese es lo que varió esa distancia, ¿no? Pero yo quiero conocer la varianza en términos generales, ¿no? Entonces, le aplico a esto también el concepto de promedio. Entonces, voy a sacar una sumatoria de esto, ¿no? De I igual a 1 hasta N. El problema, y creo que esto ya se los había mencionado, es que si yo hago esta sumatoria, la cantidad de elementos que tengo en este lado, la distancia que tengo de este lado, se equilibra con los que tengo de este otro lado. Por lo tanto, esa sumatoria vendría siendo igual a 0, ¿no? Por lo tanto, para yo evitar eso, lo elevo al cuadrado. Y sumo áreas. Al sumar yo áreas, pues el valor que tenga aquí adentro, acá, al estar cuadrado, va a ser positivo siempre, entonces ya los puedo sumar. Y como es el concepto de promedio o de media, lo divido entre n, ¿no? Entre n corregido para tamaño de muestra, n-1. Bien, hasta ahí creo que no hay problema, esto ya lo habíamos visto, lo comprendemos, sabemos cómo funciona. Pero ¿qué tal si a esta muestra yo ahora lo que quiero es agregarle un factor, ¿no? Y lo que pasaría, a ver, déjenme, voy a hacer aquí una trampa. Le tomé foto a esto y la voy a subir. ¿Qué? ¿No tomo la foto? Pero otra vez. Tomo foto de pantalla. Tomo foto a la gráfica. Y... a ver. Ok. Ahora sí, es que voy a borrar esto y lo quiero tener ahí mismo. Y la voy a subir ahora. Imágenes. Denme un segundito, por favor. Bueno, olvídense, no lo pude subir. Bueno, volviendo al tema, recapitulando, tenemos esta muestra, esta es nuestra muestra, y lo que vamos a hacer es agregarle un factor. A este factor, que es una variable
independiente y por independiente me refiero a que si yo cambio algún dato o afecto algún dato dentro de la muestra, no me va a afectar la variable independiente, o sea, solo la independiente afecta a la muestra. Si yo hago eso, ¿qué puede pasar con estos datos, ¿no? Lo que pasaría es de que, dependiendo de las características o la naturaleza de este factor, mi conjunto de datos se va a desplazar, o sea, y se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el efecto que tenga este factor, ¿no? Y podríamos observar, por ejemplo, una nueva distribución de nuestra muestra, así, lo voy a poner así como fantasmita acá. X1, X2, X3, X4, X5, y XN. Y lo que pasaría con la media es que ahora no se va a encontrar ahí, sino que esta media se desplazaría junto con los datos y estaría un poco más arriba, ¿no? Entonces, nosotros al tener nuestro grupo de control, que en este caso son los que están en color negro, y nuestro ensayo, nuestra muestra de ensayos, que están en color morado, podríamos comparar las distribuciones de probabilidad de cada una de estas muestras. De modo que ahora si nos pasamos a una gráfica de distribución y observamos las dos curvas, podremos ver o calcular qué tanto se empalman las dos, ¿no? X1 y X media 2, ¿no? En función de qué tanto se empalman y qué tan cerca están las dos medias, es que nosotros, estadísticamente y utilizando probabilidad, podemos argumentar que son iguales o no. Y de esta forma nosotros probamos la hipótesis, podemos probar la hipótesis nula de que μ1 es igual a μ2, ¿no? O también lo pueden encontrar como μ0 y μ1, ¿no? Con hipótesis alternativa de que son diferentes, ¿no? Y para esto vamos a tener que, pues, conocer la varianza de nuestras muestras y la varianza en conjunto. Si me regreso a la gráfica anterior, ¿dónde la tengo? Si me regreso a esta gráfica, yo podría agarrar todos los datos, todos de ambas muestras, y calcular otra gran media, ¿no? Y esta gran media tendría que estar más o menos por acá, y este sería nuestra gran media, ¿no? Y con esto voy sumando los elementos necesarios para hacer esta prueba. Bien. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esta técnica lo que busca es evaluar, pues, este empalme
de las distribuciones, ¿no? Y, y bueno, y al evaluar este empalme, nosotros estamos hablando de que qué tan significativamente similar son. Y para esto, pues, para este se debe calcular la tabla de Andeva, ¿no? La tabla de Andeva es un instrumento, un instrumento que nosotros vamos a crear para poder calcular el estadístico de prueba, ¿no? Y para llegar a esto, para poder llegar a esta tabla, primero se deben de cumplir los siguientes supuestos. El primer supuesto es el de que las muestras son normales. Existe normalidad en los datos, ¿no? Pues si no hay normalidad, no vamos a poder hacer ninguna de estas pruebas, ¿no? No tiene caso. Y después veremos cómo comprobar estos supuestos. Se conocen como pruebas a priori, pero por lo pronto vamos con el concepto fundamental, ¿no? El siguiente supuesto que debemos de cumplir es el de homocedasticidad. Repito, homocedasticidad. O, en español, también, estaríamos hablando de igualdad de varianzas. Que las varianzas de las dos muestras sean iguales, ¿no? Y por iguales es de que, pues, que no sea una distribución uniforme, ¿no? Que sigan la distribución normal y que la varianza sea igual, ¿no? Entonces, existe homocedasticidad. Lo escribo aquí en pantalla, ¿no? Homocedasticidad. Esa es la segunda condición que debe de existir, el segundo supuesto. Y el tercero, pero no menos importante, es el de independencia, ¿no? Independencia entre la variable de estudio, el parámetro que estamos midiendo, y el factor que estamos aplicando, ¿no? O sea, el factor sí le mueve a la variable de estudio, ¿no? Pero la variable de estudio no va hacia atrás, ¿no? Y no hay dependencia entre los datos. Es decir, que si yo saco un elemento de la muestra, no me va a afectar al resto de los datos. Que no hay dependencia entre las dos muestras, ¿no? Si yo saco la muestra 1, no me va a afectar el valor en la muestra 2, los valores de la muestra 2, ¿no? Hay independencia entre muestras, hay independencia entre datos, ¿no? Entonces, independencia de variables. Independencia. Una vez se cumplan estos supuestos, ya estoy listo para empezar el método, ¿no? Independencia de datos,
El concepto que vamos a usar aquí es el concepto de la distribución de probabilidad F de Fisher, ¿no? Y lo escribo, distribución F de Fisher. Esta distribución nos va a ser útil porque es hablar de un cociente entre los estimados de las varianzas entre muestras y entre datos, ¿no? Es decir, que F de Fisher es igual a les comento, a la varianza de entre muestras, la varianza entre, voy a poner aquí en otro color, varianza entre muestras y la varianza entre dentro de las muestras, ¿no? ¿No? ¿Se alcanza a ver? ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ok. Bien, entonces les comento. El método se basa en el concepto del estadístico de prueba F de Fisher, pues el cual es el cociente de los estimados de esta varianza, de modo que una estadística de prueba con F significativamente grande, o sea, situada muy a la derecha muy a la derecha de la distribución de Fisher, que es algo así, o sea, si está muy por esta zona, es un indicio en contra de que las medidas de la población sean iguales, ¿no? Que las medias de la población sean iguales. Este es F de Fisher y el estadístico FC, ¿no? Es decir, como yo tengo la varianza como F es igual a la varianza entre muestras, dividido entre la varianza dentro o sea que si hay mucha variación entre las muestras, o sea, vamos a verlo, si la varianza entre la muestra, le voy a poner entre EM, es aproximadamente igual a la varianza dentro de muestras, el cociente va a ser igual a 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de que no hay diferencias significativamente grandes para decir que son diferentes, ¿no? Pero, si hay una variación muy grande, o sea, si el número de arriba es muy grande, o sea, hay mucha varianza entre muestra y hay poca varianza dentro de muestra, quiere decir que sí hay una gran diferencia. Es decir, las dos curvas
cada muestra se separan, por lo tanto, no hay empalme, ¿no? Por el contrario, si hay poca diferencia entre muestras y el número de abajo es muy grande, pues también va a haber poca diferencia, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de las varianzas, ¿no? Entre muestra y hay varianza dentro de muestra, y eso hay que calcularlo, ¿no? Para poder estimar esos valores y sobre todo el valor de la desviación estándar en común, tenemos que plantear dos estrategias que me van a conducir a lo mismo. La primera estrategia vendría a ser poder calcular la varianza entre muestras o varianza por el tratamiento, ¿no? Calcular varianza entre muestras, ¿no? También se le conoce como la variación por tratamiento. Y esto es un estimado de la variación de la población en común, ¿no? Y bueno, pues se va a basar básicamente en la variabilidad entre las medias de las muestras, ¿no? ¿Qué tanto variaron sus medias? Cuando yo me refería aquí acá a esta variación, varianza entre muestras, lo que estamos tomando son las medias, ¿no? La varianza entre medias, ¿no? Y podemos empezar a calcular el estadístico a través de este valor, ¿no? Y lo segundo sería calcular, o sea, la segunda estrategia, no es el segundo paso, es la segunda opción que tenemos, sería calcular la varianza dentro de la muestra, ¿no? Dentro. Y a esta varianza también tiene un segundo nombre que le pueden decir como varianza debida al error, ¿no? La variación que tenemos dentro de una muestra es producto de un proceso aleatorio. Y este proceso aleatorio puede ser debido a un error de medición, puede ser X cosa, ¿no? Esta aleatoriedad nosotros la conocemos como un error. Y no necesariamente es un error propio. ¿Va? Permítanme un segundo. Bien, estoy de vuelta. Entonces, les comentaba que esta varianza dentro de muestras se le conoce como varianza debido al error. Y esto del error, nosotros podemos hablarlo de esta forma. Matemáticamente lo podemos escribir como si nuestro Y1, nuestro dato 1, bueno, mejor como he estado usando X, nuestro X1, XN, es igual a nuestro factor independiente. Le puedo poner como, es que los volteé, no sé por qué los volteé hace rato.
Y1 va a ser igual a nuestro factor independiente 1 por un parámetro que puede ser alfa más nuestro error, ¿no? Si tuviera más variables, esto sería x1 por su factor más el factor 2 por x2 más y así hasta tener n factores por n variables más y siempre un error, ¿no? En este caso, este error que tenemos aquí nosotros estaría englobando los factores que no estamos considerando más el error aleatorio, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? En la parte 2 de varianza dentro de la muestra, ¿no había dicho que se le conocía como otro nombre? ¿O esa es la que dice? No, La varianza entre muestra se le conoce como variación por tratamiento. Y la varianza okay. dentro de muestra se le conoce como varianza debido al error. Veamos aquí, mira. La varianza dentro de muestra o dentro del error la puedes observar. Aquí ya está un poco pues lleno, pero imagina que solo están las negras, ¿no? Sería la variación, la distancia que existe de x1 a la línea roja, ¿no? Y esa variación es producto de un efecto aleatorio. Pero la variación, es decir, la variación entre muestras, es decir, la distancia que existe entre la línea roja y la línea morada, no es producto de esta aleatoriedad, sino es producto de este factor, ¿no? De este factor, ¿no? O sea, esta distancia es la varianza dentro de la muestra. Y esta otra distancia entre ambas líneas es la distancia de producto de la variable, del factor que estamos ingresando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que sacar una serie de sumas y divisiones para poder llegar al estadístico F, ¿no? Tómense 10 minutos de receso, párense por favor, he estado hablando bastante tiempo, dense hay una sacudida y seguimos la clase, ¿les parece? 5 o 10 minutos, ¿qué prefieren? Ok, 5 minutos los veo. En 5 minutos volvemos a la clase. Voy a tomar yo también un poquito de agua. Muy bien, estoy de vuelta. Estarán por aquí, pueden levantar la mano los que anden por acá. Ok, hay mayoría. Bien, continúo. Bueno. En pantalla lo que estamos viendo es una tabla de distribución F con un alfa de igual a 0.05 y de cola derecha, ¿no? En esta tabla, pues, nosotros podemos obtener el valor del estadístico de prueba para compararlo, bueno, del estadístico para compararlo con nuestro estadístico de prueba y ver si hay o no diferencias significativas, ¿no? Esto
es en la edad de piedra, nosotros usábamos estas tablas para poder hacer la prueba. Actualmente lo hace la computadora, pero es importante que nosotros sepamos cómo leer esta tabla, debido a que nos permite entender mejor el concepto de grados de libertad, ¿no? Y bueno, pues les estaba comentando que si nosotros queremos comprobar si hay diferencias entre ambas muestras, usamos el estadístico F, ¿no? Y les comentaba que el estadístico F era la varianza entre muestras, dividido, creo que ahí no se alcanza a leer bien, pero déjenme borrar tantito. F es igual a varianza entre muestras dividido por varianza dentro de la muestra, ¿no? Ahora, en un ejemplo práctico, nosotros podríamos agarrar para calcular la varianza entre muestras, agarrar todos los datos y calcular, pues, esta varianza, ¿no? Y, pues, la varianza dentro de muestras sería, pues, básicamente lo mismo. No habría problema aquí alguno porque N1 y N2, es decir, los tamaños de muestra de ambas muestras, son iguales, ¿no? Esto se cumple, lo anterior se cumple cuando N1 es igual a N2. ¿Ok? Y no siempre pasa así. Y ahorita vamos a ver qué hacer en caso de que no haya igual tamaño de muestras, ¿no? Y los grados de libertad, los GL, van a ser diferentes, ¿no? Para cada uno. Los grados de libertad del numerador, le voy a poner aquí numerador, es igual a K medias menos 1. O sea, tenemos dos medias en este caso, menos 1. Y de los grados de libertad del denominador, va a ser igual a K medias multiplicado por el tamaño de muestras menos 1, ¿no? Esto en caso de que el tamaño de muestras entre ambos sea igual entre ambos, ¿no? Es decir, si yo tengo mi muestra de 60, el numerador sería K menos 1, serían 2 muestras, tendría 1. Y si es 60, sería 2 por 59, y me voy a ir a tabla, entonces voy a buscar el estadístico. Tengo numerador es 1, denominador sería 2 por 59 serían como 118. Entonces me voy a ir aquí a la tabla. Repito, numerador, tengo 1 y busco aquí 118, 60, 120. O infinito, ¿no? El de 120 nos va a servir. Entonces es 3.9201. Bien.
Este valor lo vamos a nosotros luego calcular directamente con el paquete del software que estamos usando y automáticamente pues nos va a dar ambos valores y los compararemos y ya podremos decir si hay diferencias o no hay diferencias significativas, ¿no? Lo vamos a hacer con nuestros datos posteriormente, los del el voltaje eléctrico de diferentes casas. En ese caso, el tratamiento sería la ubicación geográfica. Vamos a ver si hay diferencias significativas entre las muestras de diferentes lugares, ¿no? Es un solo factor. Podemos tener no solo dos muestras, repito, podemos tener varias muestras. ¿Okay? Podemos tener 3 casas, 4 casas, n casas. Creo que eso no lo había dejado bien claro al principio. Muy bien. El problema es cuando tenemos más tamaños de muestra diferentes, ¿no? Cuando N1, N2, N3, N1 es diferente de N2 y así sucesivamente. Con uno que sea diferente ya vamos a tener que aplicar lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos que F es igual, pues ya les dije, varianza entre muestra dividido por la varianza dentro de la muestra, ¿no? Pero ahora vamos a tener que hacer una corrección por tamaño de muestra. Y esta formulita que aquí está bastante sencillita, ahora se transforma a lo siguiente. Vamos a tener que, para la parte de entre muestras, va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta n de ni, o sea, aquí es el número de, bueno, no sería n, sería k, de i igual hasta k, de ni, o sea, el tamaño de muestra de cada una, la media de esa muestra, menos la gran media, ¿no? Esta es la varianza entre muestras, ¿no? La media menos la gran media. Y esto es al cuadrado. Y la corrección ahora, la corrección por tamaño de muestra, se hace aquí. K, número de medias que tenemos, menos 1, ¿no? Acá está la corrección por tamaño de muestra. Sería, estamos ponderando por el tamaño de muestra el valor de la varianza entre muestras, ¿no? La media de esa muestra menos la gran media, o sea, la gran media es la media de todos los datos en conjunto, ¿no? Y lo dividimos entre K menos 1, entre sus grados de libertad. Esto es el numerador y ahora vamos a pasar al denominador. Okay. El denominador, pues también es una fracción y va a ser i igual a 1 sumatoria, la sumatoria de i igual a 1 hasta k de ni, el tamaño de muestra, menos 1, o sea, son los grados de libertad, por la varianza de todas las muestras, ¿no? De la varianza
bueno, de la varianza de esa muestra, perdón. Y esto lo estamos dividiendo entre la sumatoria de I igual a 1 hasta K. Aquí ya no se está viendo, permítanme mover esto. Ok, la sumatoria de NI menos 1. Ok. En el numerador tenemos la parte de la varianza entre muestras y la varianza dentro de muestras, ¿no? Esto lo podríamos hacer a patín, por ejemplo, en Excel, ir calculando la sumatoria de esta diferencia y luego esto, ¿no? Pero no se preocupen, todo esto ya lo hace el software, ¿no? Pero es importante que sepan de dónde viene cada parte. Entonces, esto es la gran media. Esta X con doble rayita, doble testado, es la gran media, la media de todos los datos. X subíndice Y es la media de cada una de las muestras, o sea, este valor va a ir cambiando. NI es el valor del tamaño de muestra, de la yésima muestra. K es el número de medias que están comparando. Y no sé, bueno, ¿han usado esto de sumatoria? ¿Ya lo han hecho? ¿Han hecho sumatorias? ¿Han usado esta notación? Si es sí, levanten la mano. Si es no, no, díganmelo mejor. Ok, creo que es no. Cuando ustedes usan esa notación de sumatoria, lo que hace la sumatoria, por ejemplo, si yo tengo aquí epsilon y dice de i igual a 1 hasta n, si yo solo tengo aquí un xi, lo que hace la sumatoria es, esto es igual a sumar x1 más x2 hasta llegar al xn. Si yo, por el contrario, pusiera sumatoria o epsilon de i igual a 2 hasta n de xi, estaría teniendo que omitir x1 y pondría x2 más x3 hasta más xn, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo tomo el caso que estamos usando ahora, donde les digo sumatoria de i igual a 1 hasta k de la media i menos la gran media, esto es igual a que yo tenga que sumar primero, bueno, n, i, ¿no? Tenga que sumar n1 por x media 1 menos la gran media más n2 por la segunda media menos su gran media y así sucesivamente hasta llegar acá, ¿no? Según la cantidad de muestras que tengan. Es decir, tendrían nk por
X media K menos la gran media, ¿no? Algo así quedaría. Esto es la sumatoria que estamos haciendo, ¿no? Aquí, en la otra, en la ecuación que les estoy presentando. Entonces, si se fijan, si nosotros quisiéramos hacer esta prueba ANOVA a patín, tendríamos que ir usando la calculadora, haciendo primero la resta de cada una de las medias, es decir, por ejemplo, la muestra de su profesor tenía una media de 117 voltios, la de su compañero tiene 118 voltios, luego otro tuvo por ahí 121, estas son medias, ¿no? Voltios, y la gran media estaba en 120, digamos, voltios. Es decir, que voy a sacar, pues acá menos, son 3, menos 3 voltios, acá son menos 2 voltios, acá son 1 voltio, luego tengo que sumar esto. Bueno, cada uno iba a ser multiplicado por su tamaño de muestra, digamos que yo tenía 60 datos, este joven tendría 50 datos, este otro 58, entonces hacemos esa multiplicación de cada uno y al final obtengo el total, ¿no? Y a ese total todavía lo tendría que dividir, ese total lo tendría que dividir entre K menos 1, que este sería 3 menos 1. Esta parte no hay problema, pero ¿qué tal ahora hacer cada uno de estos, no? Entonces, cuando tienen muchas muestras o muchos datos, esta parte empieza a ser un poco engorrosa, ¿no? Cabe señalar que S cuadrada también es igual a la sumatoria de X menos X media al cuadrado sobre N menos 1, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Bien. Entonces, con esto vamos a sacar una serie de sumatorias y las sumatorias nos van a permitir calcular más fácilmente el estadístico de prueba, ¿no? Entonces, la sumatoria total, conocida como la SS, o total, o suma total de cuadrados, es una medida de la variación total alrededor de la gran media, ¿no? En todos los datos de muestra combinados. Y se calcula, bueno, sencillamente es la sumatoria de X menos la gran media, ¿no? Esto sería X igual a 1 hasta N, esto al cuadrado, ¿no? Luego tenemos la suma de cuadrados del tratamiento. Bueno, es que aquí lo estamos viendo como en inglés, square sum, lo voy a poner en español, suma de cuadrados. Suma de cuadrados del tratamiento. Esta es una medida de la variación
entre las medias de muestra. Y también pues se le denomina la suma de cuadrados del factor, o puesto pues que trata la medida de variabilidad entre las medias de muestra, y también se denomina como entre grupos, ¿no? O entre muestras. Y es igual a N1 por X1 menos, bueno, la media de la primera muestra, menos la gran media, y esto al cuadrado, más N2 por la media de la segunda muestra, menos la gran media, también al cuadrado, y así más sucesivamente hasta sumar, pues, todas las medias, ¿no? Y esto lo podemos escribir con una sumatoria de I igual a 1 hasta K de NK de la media no sé por qué estoy poniendo es I aquí, y acá también es I, ¿no? DNI, XI menos la gran media. Esa es la suma cuadrada del tratamiento, ¿no? Ambas son muy importantes porque nos van a permitir obtener el estadístico. Y el otro que tenemos que calcular, pues es la suma cuadrada del error, ¿no? La suma cuadrada del error. Y la suma cuadrada del error va a ser la siguiente. Va a ser n menos 1, o sea, los grados de libertad de esa muestra, n1 menos 1, por su varianza de la muestra, más n1, n2, perdón, menos 1, por la varianza de esa muestra, y así sucesivamente hasta nk menos 1 por la varianza de esa muestra, ¿no? Y esto pues también lo podemos escribir como la sumatoria de pues igual a 1 hasta k de NI menos 1 por la varianza, ¿no? Entonces ya tenemos tres sumas cuadráticas, ¿no? Tres sumas cuadráticas, se les dice sumas cuadráticas porque están elevados a la segunda potencia. Aquí lo ven y aquí lo ven. Así que, pues, con esto ya nosotros vamos a ir construyendo la tabla ANOVA, ¿no? Con estas sumatorias, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a crear lo que se conocen como la suma media, la media de cuadrados por cada una de estas, ¿no? Entonces tenemos bueno, antes de, me estoy saltando una parte. Antes de eso quiero decirles que la suma cuadrada total debe ser igual a la
suma cuadrada por tratamiento más la suma cuadrada por error, ¿no? Y esto viene de la pequeña ecuación que les mostré donde x, bueno, y1 era igual a un factor por x más un error, ¿no? Es lo mismo, es lo que estamos viendo acá. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a hacer la media de cuadrados, ¿no? Por lo tanto, la media cuadrática del tratamiento tendría que ser igual a la suma cuadrada del tratamiento entre los grados de libertad, ¿no? La media cuadrada del error va a ser, siguiendo la misma lógica, la suma cuadrada de este error entre sus grados de libertad. En este caso será el número de muestras de datos entre K, menos K, perdón, N menos K. Y finalmente tenemos la media cuadrada total. Y esto es igual, obviamente, a la suma cuadrada total entre sus grados de libertad, que sería n menos 1. N mayúscula es la cantidad total de datos que tienen entre todas las muestras, ¿no? K es el número de muestras. Entonces no hay que confundirse ahí. Bien. Entonces, finalmente, con esto ya podemos nosotros llegar a nuestro estadístico de prueba F, ¿no? Ya con esto, ya que pudimos calcular todas estas sumatorias, vamos a decir que F, finalmente, cuando el tamaño de muestras son diferentes, va a ser igual a la media cuadrada del tratamiento entre la media cuadrada del error, ¿no? Y ya vamos, calculamos este valor y vamos a tabla y los comparamos, ¿no? En este caso, los grados de libertad van a ser igual para el numerador, va a ser igual a K menos 1, y para el denominador tiene que ser igual a N menos K. Todos estos valores los vamos a poner en una tabla. Y esta tabla se conoce como tabla ANOVA o ANDEVA, tabla ANDEVA. Y vamos a tener en la primera parte la fuente de variación. Dentro de la fuente de variación, pues tenemos el tratamiento y tenemos el error, ¿no? Que sumados nos dan el total. Luego vamos a tener la suma de cuadrados. Entonces aquí tendríamos la suma de cuadrados de... A ver, es que...
Suma de cuadrados de... Entonces vamos a tener aquí el valor de la suma de cuadrados del tratamiento. Acá abajo tendremos la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total, ¿no? Luego tendremos grados de libertad. Entonces, aquí sería K menos 1. Aquí sería N menos K. Y aquí sería N menos 1. Y luego tenemos la media de cuadrados, ¿no? La media de cuadrados, vamos a tener la media de cuadrados del tratamiento y la media de cuadrados del error, nada más, ¿no? Para finalmente llegar a lo que es nuestro estadístico de prueba. F, ¿no? Y aquí tendrían el valor de F. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte teórica. La parte práctica la veremos, yo creo que en la siguiente clase, la próxima vez que nos veamos. Supongo que han de haber quedado bastantes cabos sueltos ahí, algunas dudas, se van a resolver ya que veamos la parte práctica, porque pues a través de la práctica se aprende mejor, ¿no? Pero si hay alguna duda en este momento, pues, o comentario, me gustaría saberlo, ¿no? La clase fue grabada, así que la pueden repetir si quieren. Se le iba a decir que se le iba a subir porque pues hay muchas cosas que se me pueden olvidar fácil. Sí, lo principal que requiero que sí se aprendan bien no de memoria, pero sí el concepto es, primero la tabla, y segundo, la visualización de la suma de cuadrados en la gráfica donde tenemos, pues, la primera gráfica que les mostré, ¿no? Esta. En esta gráfica yo puedo representar esa suma de cuadrados, ¿no? De todas, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados total, ¿no? Aquí se puede ver eso. Si se aprenden esta gráfica, se aprenden toda la tabla NOVA. Esos son como que los conceptos clave, ¿no? Esta tabla, porque les da los grados de libertad, les da todo hasta llegar al estadístico F, ¿no? El estadístico F, recuerden que lo calculamos como F igual a, ya estoy borrando, F igual a MCT sobre MCE, ¿no? Pero sí, en cuanto se pueda, subo la clase la voy a subir tal cual como se grabó. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar hasta aquí la grabación. Y algún comentario que quieran. No sé, la próxima semana es la semana de pesquerías, pero no creo que ustedes les suspendan clases, ¿verdad? Vamos a seguir tal cual, como siempre. No creo. Ok, entonces los veo la siguiente clase, sin falta. Y bueno, vamos a hacer esta tabla usando Python. No se preocupen de que tengamos que hacer todas las sumatorias.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues siendo eso todo por hoy, les deseo una excelente tarde y coman saludable. Nos vemos. Vale, profe. Bye, bye. Nos vemos, profe. Gracias, Cuídese. profe. Tenga buen profe. día. Buen día, profe. Gracias.